Gracias, profe, por allá estaré. Claro. Bueno, entonces yo creo que podemos ir empezando. Listo. Ánimo. Perfecto. Bueno, entonces nos presentamos. Yo soy Ana Isabel Arango, psicóloga, una de las integrantes del proyecto de Paliativos y Duelo. Y hoy tenemos una conversación súper especial con Juan, que fue profesor de nosotros en la especialización de cuidados paliativos. Y él nos va a contar un poco su experiencia pues en cuanto a bioética y cómo se ha vivido en este momento de crisis sanitaria. Entonces, bueno, vamos a intentar pues como conversar todos, pero Juan es el que tiene la palabra el día de hoy. ¿Cómo así, Olga? Bueno, yo me presento, mi nombre es Isabel Cristina Zapata, soy médica general y especialista en psicología de los cuidados paliativos. También pues hago parte del proyecto de Paliativos y Duelo y como Ana lo dijo, hoy tenemos el gran honor de que nos acompañe el profe Figueroa, que ahorita pues se presentará también, pero es especialista en cirugía de mama y tejidos blandos y además tiene una maestría en bioética. Nos va a acompañar en este tema que es muy interesante, muy acorde a lo que vivimos ahora. Profe. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como ya me presentaron, mi nombre es Juan David Figueroa Cuesta, soy médico de la Universidad de Antioquia, hice cirugía general en la universidad y cirugía de mama y tumores de tejidos blandos. Y también muy inquieto por la bioética, pues eso me ha llevado a estudiar, es una goma. Hice una maestría en el Bosque y estuve en una maestría en bioética y bioderecho en Bolivariano. Y desde hace mucho tiempo pues me he dedicado a estos temas. El ser especialista pues no hace que exclusivamente uno pueda hablar de estos temas, porque la ética nos traspasa a todos. Lo que a uno lo hace ético, lo hace reflexionar acerca de la bioética o de la ética, no son los títulos ni lo que lees, sino la vida misma y la vida diaria. Cuando uno va a hablar de ética, pues empezaré por ahí. ¿Qué es la ética o qué es la moral? Las hemos relacionado siempre como que es lo mismo. Y en un principio, digamos, hace miles de años, por la raíz etimológica era como lo mismo. Una raíz griega y otra raíz latina. Moral de mores del latín, significa costumbres, o la forma de estar en la vida, y ética, ethos, que tendría como lo mismo. Pero la gran diferencia, pues ya filosófica a través de los años, es que la moral, digamos, me dicta las reglas de cómo vivir. Y eso, digamos, está bien en todas las sociedades. Todos somos morales. Y en cada ámbito hay unas reglas para vivir. Reglas que yo no tengo que cuestionar, de hecho. Ya cuando hablamos de ética, hablamos de la reflexión que hacemos con base en esas reglas. Y ahí es donde muchas veces nos toca decidir apartarnos de las reglas. De hecho, hay un autor que se llama Jean-Carles Melich que dice que la ética es la hermana mala de la moral. Casi que dice que para ser ético tendremos que ser inmorales. Al referirnos a apartarnos de las reglas. Entonces, para entenderlo más fácil, un ejemplo, yo voy en el carro, se pone el semáforo en rojo, la moral, la ley me dice que tengo que parar. ¿Por qué? Porque está prohibido pasar en rojo. Pero la ética me obliga a pensar por qué paro. Porque pongo en riesgo mi vida, porque pongo en riesgo la vida de los otros. Y ocasionalmente me toca romper esa regla. Por ejemplo, llevo un herido, sé que si me paro un tiempo ahí pongo más riesgo a esa persona. Claro, tomo todas las precauciones, pero yo me salto esa regla. Y ahí estoy siendo ético. Si yo no reflexiono acerca de lo que estoy haciendo, pues no puedo ser ético.
puede ser más fácil seguir las reglas y vivir de esa manera, pero de pronto no nos hace más felices. Porque al final lo que tenemos que hacer va cambiando. Entonces alguien lo llamaría relativismo, pero no es eso. Es que la vida nos impone circunstancias donde siempre nos toca tomar decisiones que no siempre están establecidas. Y de hecho la pandemia es una de estas. Ahora bien, la bioética se refiere, sí, vamos pues a la etimología vida, como la ética de la vida, pero en resumen la bioética está enfocada a la reflexión acerca de los conflictos que se nos generan. Llamamos un conflicto cuando estoy frente a una situación y tengo dos posibilidades, la posibilidad A y la posibilidad B, y las dos son igualmente válidas, pero al escoger una una va en detrimento de la otra. Entonces la bioética lo que pretende, o lo que pretendemos hacer cuando somos bioética, que todos hacemos, es mirar cuál es la mejor solución frente a esos conflictos. ¿Eso qué significa? Que si no hay conflictos, no hay bioética. Bien, entonces, con la pandemia, sí, dime. Yo tengo una pregunta ahí. Entonces, la bioética pertenece como a ciertas áreas limitadas, o sea, como por la etiología de bioética, pertenece solamente como a las áreas de la vida, no se aplica en otro contexto. No, de hecho es incluso mucho más amplia que la ética, pues se diría, porque de hecho la vida está traspasada por todo, está traspasada por el ambiente, por pues no solamente la parte sanitaria, aunque el origen sí fue ese. El origen de la bioética, pues incluso había, la primera descripción se hace como en los 30, pero digamos el que habló bien del término fue Potter, en los 70, pero todo esto surgió a raíz de los experimentos nazis que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y a raíz de las investigaciones médicas también, que implican un gran reto para la humanidad. Pero se extiende a todo, se extiende al ambiente, a nuestra relación con el otro, con el agua, con el clima, con todo. O sea, digamos que la bioética traspasa toda la vida y nuestra relación con el ambiente, incluso con los animales y con nuestro entorno. Y ya el bioderecho, por ejemplo, tiene que ver con temas que son inéditos para nosotros. Entonces ya hablamos de inteligencia artificial, de robots, y de temas que en un principio, pues que hace años, cuando la bioética surgió, ni siquiera eran pensables. ¿Sí? Por decir algo, la fertilización in vitro, los robots, y bueno, y una cantidad de cosas que van surgiendo cada día y que van a seguir surgiendo. Embarazo en hombres, por ejemplo. Eso nunca se nos había pasado por la mente, entonces, ¿cómo jugamos nosotros ahí? Como sociedad. O una pandemia, por ejemplo. O una pandemia. No esperábamos pues como tener que llegar pues a tomar ciertas decisiones, y qué rico, Juan, que nos contaras un poquito en el contexto hospitalario, pues lo que vimos ahora con este momento de la pandemia, con la ocupación tan alta que hay ahora de las UCIs, pues como todo lo que estamos viviendo acá en los hospitales, y esa relación como con la bioética que ahora se ha vuelto como tan nombrada. Sí, desafortunadamente, digamos que tienen que pasar como estas cosas para
para pensar que debemos estar más atentos a estos temas, pero si nos ponemos a ver, este tema traspasa desde siempre. Temas, por ejemplo, como la proporcionalidad terapéutica. En teoría sí, eso sí lo sabemos, claro, hacemos siempre el bien por el paciente, pero eso no se cumple. Desafortunadamente, porque ahí sí la educación, no solo médica, sino pues de todas las carreras, se volvió muy moral. Es seguir unas reglas, las guías, por ejemplo, eso es lo más moral que hay. Un paciente llega así, la guía que dice, haga esto y esto y esto, ¿cierto? Como si todos fuéramos iguales, como si fuéramos biología y ya, olvidando que somos biografía. Yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, en ese sentido, mire que siempre estamos enfrentados a estas situaciones. Y la pregunta que yo siempre me debo hacer, en pandemia o no, es, ¿mi actuar médico va encaminado a qué? Y debo estar absolutamente seguro que va encaminado al bien del paciente. Y si lo queremos poner objetivo, podemos impactar en mortalidad y en morbilidad. ¿Eso qué significa? Que cada acto que yo haga, debo hacer el ejercicio de sopesar los beneficios versus los riesgos de esa acción que yo haga. Y si los beneficios son mayores, lo debo hacer, o al menos presentárselo como una opción a los pacientes. Si los riesgos son mayores, yo ni siquiera debería plantearle esa opción a los pacientes. Desafortunadamente, muchas de las guías, por no decir todas, de alguna manera, no se fijan en esto. Y entonces usted muchas veces encuentra, hablando pues de tumor, usted dice, este tumor es susceptible de cirugía, pero no pensamos que esa paciente que tiene ese tumor no es susceptible, y así con la quimioterapia o con cualquier otro medicamento. Entonces, con la pandemia llegamos al punto de decir, es que hay muchos enfermos, hay pocas camas, está la UCI, tengo una cama y hay 5 pacientes, entonces debo escoger a cuál. Eso es perverso. O sea, eso es algo que ni siquiera tendría que estar en nuestro fuero. Nos toca hacer, pero ahí el punto es que yo no es escoger a quién atiendo. Yo los debo atender a todos dentro de mis posibilidades, ¿sí? Y debo ofrecer lo mejor de lo que esté en mis manos, ¿sí? Lo del triaje ético es un término pues que nos inventamos. Juan, pero espérate ahí un momentico. ¿Quiénes pueden tomar estas decisiones? O sea, ¿quiénes son las personas responsables que pueden elegir o no qué tipo de tratamiento se le hace a un paciente o cuándo no hacer el tratamiento? O sea, ¿esto le compete a todos los médicos o hay algún equipo interdisciplinario que lo decide? ¿O cómo funciona esto de la bioética, por ejemplo, en el contexto hospitalario? A ver, hablando en general, ¿cierto? No hablemos de COVID. Cuando un paciente llega a un médico, a un profesional de la salud, está pidiendo su ayuda, ¿cierto? Nosotros como médicos o como profesional, el que sea, nuestro deber es ofrecer lo mejor de lo mejor a ese paciente. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo debo analizar y entender y saber es si lo que el paciente requiere o la persona está pidiendo está en mis manos. La mayoría de los casos, digamos el 85%, yo lo resuelvo como médico general, decirlo así. Hay un 15% que ya requiere otras cosas, pero yo en ese momento pido ayuda y pido la ayuda que sea necesaria. Entonces, si el paciente requiere el concurso de varias especialidades,
se debe llegar a un acuerdo, se debe hacer un análisis clínico de lo que el paciente necesita y, digamos, puede ser una decisión individual o puede ser una decisión del equipo médico, de mirar qué es lo que el paciente necesita. ¿Sí? Siempre pues habrá un líder que expone las posibilidades. Entonces, a mi paciente le digo, mira, las posibilidades son estas, lo que le puedo ofrecer es esto, esto y esto. Por decir algo, es una cosa que ha tenido mucha polémica, pero que creo que si lo analizamos bien no debe tener tanta polémica. ¿De quién es la decisión de intubar un paciente? Es una cosa que preguntábamos en clase. ¿Es del paciente o es una decisión médica? La decisión de intubar o no es del médico, porque es el que sabe la indicación y yo la ofrezco. ¿Sí? Usted necesita una intubación y haciendo el análisis, sopesando los riesgos y los beneficios, usted tiene mayor beneficio de intubarse que no intubarse. ¿Sí? Es que el paciente había firmado un disentimiento hace mucho tiempo que él no quiere que lo intuben, lo que se llaman las voluntades anticipadas. ¿Yo cómo me voy a anticipar a lo que me va a pasar en 1 año o en 2 o en 3? ¿Y cómo me voy a anticipar a una situación clínica específica? Pongo el ejemplo. Es que yo firmé que no me intubaran bajo ninguna circunstancia. Entonces, tuve una caída, tuve un trauma encefalocraneal con un hematoma extradural, llamémoslo, que con una cirugía tengo unas posibilidades altas de sobrevivir y quedar en muy buenas condiciones. Entonces, no me van a intubar porque yo dije que no me intubaran. No tiene sentido. No, es que lo que yo digo es que no me intuben si yo no tengo posibilidades. Es que de hecho, ni siquiera deberíamos ofrecer eso, porque eso va en contra de la proporcionalidad. Eso se llama obstinación terapéutica. Cuando yo voy a ofrecer un tratamiento, debo hacer el ejercicio para saber si es proporcionado o no. Como profesional sanitario, puedo ofrecer 3 cosas y en 3 niveles. Primero, puedo curar. Si yo con esta acción puedo curar el paciente, está aceptado hacerlo. Muy pocas cosas curamos nosotros. Entonces paso al segundo nivel, aumentar sobrevida. O sea que yo con este acto puedo prever que el paciente va a sobrevivir más a lo que está viviendo. Y no solamente vivir más en términos de tiempo, debe vivir mínimo en las condiciones que está, incluso, por lo general, en mejores condiciones. Difícil, entonces yo digo, no lo puedo curar, listo, no puedo ofrecerle aumento en la sobrevida. ¿Qué me queda? Algún grado de alivio. Si yo con este acto ni lo puedo curar, ni le voy a aumentar sobrevida, ni le voy a dar algún grado de alivio, yo a ese paciente no le debo ofrecer ese tratamiento, que es lo que la gente dice, yo no quiero que me intuben si no tengo posibilidades. Claro, no está indicado y es más, si lo llamamos de alguna manera es antiético, es desproporcionado porque le voy a causar mayor daño. Entonces no es que no tenga nada por hacer, es que en su caso no está indicado hacer esto. En este caso, pues sí hablamos de lo más polémico, es la intubación. Entonces yo no tengo que firmar que no me intuben si usted ve que no tiene indicación. Eso sería terrible. Si a mí me ponen a hacer una voluntad anticipada, yo pongo. Pues lo que yo quisiera, que de hecho ni nos lo tendrían que decir, es que el médico que me atienda actúe con proporcionalidad. Eso quiere decir que me ofrezca lo que verdaderamente es un beneficio para mí, que si no va a haber un beneficio, pues que ni siquiera me lo tenga que ofrecer. Porque es bien complejo, incluso, entonces imagínense un paciente inconsciente y le decimos a la familia, ¿usted quiere que se lo intubemos o no? La familia, ¿qué va a saber? Es diferente yo decirle, mire, su familiar está inconsciente, pero si yo lo intubo, le voy a hacer más daño que bien. Entonces, por esa razón no lo voy a intubar, porque mi deber es hacer todo lo que esté
a mi alcance para que él esté mejor. Si con este acto él no va a estar mejor, yo no lo voy a hacer, lo voy a acompañar. Entonces lo vamos a dejar morir. No es que lo dejemos morir. Los pacientes se mueren por la enfermedad, no es porque yo decida que se tiene que morir o no. Y eso, si me siguen, es lo que pasa con el COVID. No es que el médico tenga que decidir quién vive y quién no. Hay circunstancias de la enfermedad, del contexto, de lo que está pasando, que hace que unas personas fallezcan. Claro, es que si yo entro a unidad de cuidado intensivo no me muero. Hay personas que se mueren en la unidad de cuidado intensivo. O sea, el entrar a cuidado intensivo no es garantía de que uno no va a fallecer, y menos por esta causa. ¿Cuál es la situación, hombre? Lo que decía Isa. ¿Por qué hemos llegado a esto? Y lo que pasa es que hemos llegado y estamos todavía en la mitad de la situación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos hacer hoy? Cuidarnos. Con el COVID hay unas situaciones que son tangibles y unas que son intangibles. ¿Qué es tangible? Que está absolutamente claro que funciona. El autocuidado, el lavado de manos, la mascarilla, el distanciamiento social. Eso es tangible. Hay muchos intangibles, ¿sí? Que la vitamina D, pero como mínimo no te hace daño, que la vitamina C, otras cosas que se utilizan, que me prohíben decirlas, pero que hemos visto alguna situación y que mejoran, y yo lo he visto. Incluso me pueden crucificar. La vacuna es un intangible. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente nos pegamos de muchos intangibles y dejamos lo tangible. Porque eso es lo que está pasando. La gente, llegó la vacuna, entonces se acaba el COVID, y la vacuna ni siquiera ha llegado. En este momento, ¿cuánto hemos vacunado? El 5%, el 10% de la población. Es más, cuando se alcance a vacunar la gente, ya la inmunidad de rebaño propia de las infecciones pues ya va a estar. Entonces, se quiere vacunar, vacúnese, no hay problema, pero no puede bajar la guardia. Tiene que seguir con estas medidas tangibles. Y eso es lo que permite que menos personas estén al mismo tiempo en un servicio de urgencias, o que menos personas al tiempo requieran una unidad de cuidado intensivo. Porque ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que estos pacientes que utilizan UCI por COVID requieren mucho tiempo. O sea, un paciente entra a una unidad de cuidado intensivo por COVID y se demora semanas, incluso meses. Entonces no hay una rotación de camas. Entonces el recurso es limitado. ¿Qué más podemos hacer? Prevenir eso, prevenir que pase. Y no es que nosotros tengamos que tomar la decisión de quién no está en nuestras manos. Como médicos, como personal sanitario, debemos ofrecerle a todos lo que está en nuestras manos. A veces tenemos muchos recursos, a veces tenemos pocos. Por eso nos debemos acomodar. Y eso es la ética. Cada situación es especial. Por eso hablamos de triaje ético, como se enmarcó en muchas situaciones. Las reglas son estas, que si por edad, que si por no sé qué, eso no es ni siquiera un triaje ético, sería un triaje moral, porque estamos poniendo unas reglas. Y resulta que no. Cada situación es específica. Y lo que cada comité hace, o debe hacer, es, en cada situación específica, ayudar a tomar decisiones entre todo el equipo, la mejor decisión posible. Juan, qué pena te interrumpo, pero entonces de pronto, como para dar aquí un poquito de claridad, o sea, realmente en los hospitales, o sea, con lo que nos explicas es claro que cualquier personal de salud está en la capacidad de tomar una decisión bioética, ¿cierto? Claro, y cualquier persona, de hecho. Eso, pero en estos momentos, digamos, de la pandemia
igual pues sea como establecido en las instituciones que haya como un comité que ayude a las personas o se está capacitando a las personas, pues creo que iba como más la pregunta de Ana, pues cómo se está como manejando esto. Claro, mira, en hospitales grandes, precisamente como empezaron a suceder estas situaciones, que ya pues, el recurso escaseaba, claro, hay un grupo de apoyo, donde hay intensivista, internista, hay alguien especialista en ética, más el médico tratante, y entre todos la idea es buscar la mejor solución para cada situación específica. Sí, lo que mal haríamos es simplemente tomar unas reglas, por edad o el que llegó primero, no. Cada situación específica requiere de una reflexión profunda y no es fácil. Pero por eso las cargas difíciles es más fácil si se llevan entre varios. Entonces, Juan, sí. Ahí mencionas algo, espérame que acá de decir. En este momento que hay, o sea, que ya se está llegando como al tope en los hospitales, esa decisión la toman entre, o sea, en algún momento les ha tocado decidir quién sí y quién no puede recibir UCI en este momento, o todavía no han llegado a ese punto. Sí, claro, hace rato. Pues si no se acuerdan, hace pocas semanas, pues incluso todavía, se hablaba de que habían 400 pacientes en espera de UCI. Tocó remitir a otras ciudades, ¿cierto? Y lo importante, que yo creo que es importante recalcar aquí, es que esto todavía no ha pasado. O sea que todavía estamos a tiempo de ponernos las manos en el considere y tomar conciencia de que nos debemos cuidar cada uno con lo que es tangible, que no es tan difícil y que está absolutamente demostrado que funciona en el tiempo. O sea, eso lo aprendimos desde la pandemia de 1918. Y hoy en día, usted ve que hay personal en cuidado intensivo viendo todos los días pacientes. ¿Se perdió? ¿Se pausó? Esperemos un momento a ver si recupera la señal. Ya, volví. Ya, sí. ¿Hasta dónde me fue? ¿Hasta dónde me oyeron? Que hay personal en UCI todos los días viendo pacientes, ahí nos quedamos. Y no se infecta. ¿Por qué no se infecta? Porque tiene una medida esencial. No es tan difícil. Juan, por aquí nos hacen una pregunta. La quiero responder, ya la dejamos para el final. Dale, no, vamos dándole. Bueno, entonces nos preguntan, ¿es ético ofrecerle a un paciente una terapia no convencional cuando el profesional conoce su efectividad y beneficio? Absolutamente. Porque precisamente la ética se sale de las reglas, pero tiene una condición. El beneficio. La compasión. Yo me pongo en el lugar del otro y, claro, hay terapias no convencionales que tienen una efectividad demostrada. Es absolutamente válido. O sea, cuando uno tiene una terapia cualquiera que sea, lo primero que debemos buscar es si hace daño o no. Si no hace daño, es válido. Y muchas veces encontramos que hace bien. Incluso, si hablamos de eso, me parece incluso menos correcto, diría yo, incluso ofrecer muchas terapias en investigación que incluso sabemos que hacen daño, pero que en aras del tiempo, del miedo, de todo lo que se está viendo, empezamos a ensayar con la premisa de hay que hacer algo. Y después decimos, que falla, eso era peor, eso sí no está bien. Y desafortunadamente muchas de esas sí hay.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, si alguien va teniendo preguntas, nos las puede dejar en el chat, se las voy compartiendo a Juan para que nos las responda. Aquí me están diciendo que se está escuchando el retorno de un celular. Entonces yo creo que es importante que cuando Juan esté hablando, pues pongamos en silencio, a ver si así mejora. Listo. Bueno. Esto que mencionas... Dale, Ana. No, dale, Ana. No, a mí me surge una pregunta, Juan, con el asunto de la proporcionalidad terapéutica y con el encarnizamiento terapéutico. Sí. Es decir, a veces por el afán de salvar a alguien se excede en los tratamientos, ¿cierto? Y a veces el médico quien decide, pues, qué hacer y qué no en esos casos. Esa decisión que tomó el médico, ¿tú crees que está de pronto influenciada por el miedo a la muerte de su paciente o por qué se toman a veces esas medidas desproporcionadas en ciertas enfermedades? Hay muchas causas. Ya tú mencionaste alguna. Una, no hemos reflexionado acerca de nuestra propia muerte ni de la muerte del otro. Dos, lo más fácil es seguir reglas. Es no pensar, ¿cierto? En este caso, si uno tiene un tumor de esto, se hace esto y esto. Pero eso no está bien, porque nuestro deber precisamente es analizar cada terapia, cada acción que vamos a hacer bajo la lupa del beneficio versus el riesgo. Tratar de ser lo más objetivo posible. Porque desafortunadamente muchas de estas terapias la ofrecemos con el beneficio relativo. Y esa palabra ahí ya es terrible, porque relativo puede ser 1, pueden ser 1000. Yo debo saber a cuántas pacientes en número se le ha dado, a cuántas le ha funcionado y en qué sentido. En el cáncer vemos mucho esto. Decimos, es que con esta terapia tiene un beneficio relativo en sobrevida libre de progresión, que eso, pues, en última es que el paciente se va a morir igual, pero más aliviado. Y más aliviado es entre comillas porque muchas veces esas terapias tienen más daño que bien. Claro, lo hacemos por miedo, lo hacemos con todo el amor porque no queremos que el paciente se muera, pero no bastan las buenas intenciones. Por eso es tan importante que seamos muy reflexivos y muy conscientes de lo que estamos haciendo y del daño que podemos llegar a hacer, incluso con las palabras. Decirle a alguien, es que usted se está muriendo, es que tiene que entender que se va a morir, pues todos nos vamos a morir. ¿Qué sentido tiene poner a alguien en esa situación? Y no es que estemos desconociendo, pues sí, pero yo, ¿cuándo se va a morir? ¿Yo qué voy a saber? O decimos cosas, no, es que con este tratamiento va a vivir 3 meses más, como si yo supiera la fecha de vencimiento del otro. O sea, yo aquí tiro las cartas y digo, él sí va a morir el 27 de enero y con el tratamiento se lo voy a poner hasta el 27 de marzo, no sé, eso no tiene sentido. Lo más importante es tener una comunicación fluida, es entender nuestra propia vulnerabilidad y poder entender la del otro y en esos días tener una comunicación adecuada, real, además, porque parte de lo que hablamos en cuidados paliativos era los cuidados paliativos se enfocan en optimizar el tiempo de vida restante. En ese caso, todos estamos en cuidado paliativo. Hoy puede ser mi último día. Lo que pasa es que cada uno tiene necesidades diferentes. Nosotros 3 aquí incluso, y bueno, todos los que nos están viendo, en este momento tienen necesidades diferentes. Yo debo ser consciente de eso para optimizar mi vida. Y el paciente que está enfermo, que tiene un cáncer, que está con metástasis, sí, tiene otras necesidades, tiene dolor, pero a veces también es más el dolor del alma. ¿Qué estoy haciendo por eso? Está con dificultad para respirar, ¿cómo le ayudo con eso? Está en soledad, ¿cómo puedo ayudar con eso?
entendiendo mi vulnerabilidad, entiendo que todos somos vulnerables y entiendo que si no nos ayudamos los unos a los otros, no podemos salir adelante. Yo Que creo, tengo Juan, una responsabilidad conmigo. Sí, claro. que yo creo que esto que Ana menciona también va mucho como en la formación, por lo menos de los médicos, que como que no sé en qué momento se nos metió que si nos salvamos la vida de alguien, entonces no estamos haciendo nada por él. Como que lo único que tenemos que ofrecerle a alguien es que no se muera, cuando realmente, pues eso es lo único que yo creo que no está en las manos de nosotros, pero hay muchas formas de ayudarlos. Y eso creo que va muy a lo que estamos viviendo ahora con la pandemia. Pues puede que yo no tenga una cama de UCI para ofrecer, pero bueno, eso no quiere decir que no tengo nada para ofrecerle. Hay muchas otras cosas y sí, yo creo que si como médicos o personal de salud vemos esto, también nos va a disminuir mucho ese sentimiento de culpa de no hice nada por el paciente. Y si se lo sabemos explicar a los familiares, también no se van a ir con esa sensación de es que no hicieron nada por él. Clarísimo. Muchas gracias, Ira, por ese aporte. Claro, la gente llegó, no hay una porque es que eso nos pasa muchas veces. Incluso en cirugía, eso nos pasa, pues a mí mientras yo me formé, pasaba muchas veces. Tengo varios pacientes para operar, pero tengo un solo quirófano. Mientras tanto voy solucionando lo que puedo, estoy ahí. Y si estoy en situaciones donde no puedo hacer porque hay circunstancias en que los recursos no están disponibles. Y a veces también es entender eso. Yo creo que es lo más importante. Muchas veces tenemos el recurso, pero no es pertinente. Entonces yo también debo tener la interés de decir, mire, este recurso no es pertinente para usted. ¿Por qué? Porque le voy a hacer más daño que bien. En ese caso, le voy a ofrecer esto. Y a veces, no hacer es hacer mucho más. A veces lo único que necesito es estar ahí. Y hago mucho más que hacer tratamientos innecesarios, que a la postre, pues, se convierten en obstinación, en encarnizamiento terapéutico, y lo que hacemos es daño. Desafortunadamente, todavía pasa mucho eso. Con la mejor voluntad, porque eso sí no se puede negar, pero por eso es tan importante hacer la reflexión de lo que estoy haciendo y lo que estoy ofreciendo. ¿Isa, ibas a decir algo? Ana, ¿ibas a decir algo ahorita? Que creo que te interrumpimos. En este momento no me acuerdo. Ah, bueno. Y yo creo que sí, que si los familiares y las personas entienden esto, Juan, también podemos ayudar mucho porque el miedo también está en esa reacción de los familiares, ¿cierto? Que también vemos. Entonces, creo que si sabemos transmitir este mensaje, también puede ayudar mucho a no solo darles tranquilidad, sino también en esas reacciones. Lo que tú decías ahorita es la forma en que se transmite la información. Claro, y acuérdense, yo soy yo y mis circunstancias, entonces no es solo el paciente, sino todo el entorno que tiene. Y muchas veces, incluso ahorita, parte de las cosas que hacíamos como obstinación, que decíamos, bueno, una es parte que nosotros queremos hacer, pero otra, también hay mucha presión por parte de los médicos, de los familiares. Y se presiona por desconocimiento, por miedo, por sentimientos de culpa. Lo que hay que entender es que las cosas van pasando, no es culpa de nadie. Puede que tengamos responsabilidades, pero ya pasó, o sea, ya es que vamos a hacer de aquí para adelante y tenemos que orar con la mayor sensatez posible. Y para eso, pues, debemos bajar todo lo que nos quita autonomía, el miedo, la angustia, la culpa. Tenemos que ser lo más racionales posibles. Y en ese sentido, pues, los médicos debemos estar mejor parados. Por eso también debemos descansar. Juan, Debemos estar bien nosotros. La solidaridad empieza por casa, sí, dame. aquí nos hacen una pregunta muy pertinente con lo que tú empiezas a hablar y es cómo manejar la fatiga de los equipos médicos y la aplicación del triaje ético en la pandemia. Bueno, ¿nos podrías contar un poquito cómo disminuir un poco la fatiga pues del personal médico y también este asunto de
del cansancio por compasión o el burnout que se puede presentar también por compasión. No sé si nos puedas compartir algo desde ahí. Bueno, la fatiga pues es algo inherente a nuestro ejercicio. Yo creo que lo más importante dentro de lo posible es jornadas laborales razonables, ¿cierto? Hombre, yo incluso muchas veces, desafortunadamente, estas jornadas extenuantes son por voluntad propia, sin ningún sentido. ¿Cuál es el sentido? Es que sí, necesito más dinero. Bueno, habrá quien, vale. Pero en lo posible yo creo que si yo no estoy bien, yo no puedo dar más. Tratar de tener, como le digo, jornadas razonables. El hacer muchas horas seguidas no nos hace superhombres y en cambio sí podemos cometer muchos errores. Las instituciones pues también deberían ayudar a generar estos espacios que sean jornadas bien, hacer, hablar de estos temas, por ejemplo, ayuda mucho ponerlos sobre la mesa. ¿Usted cómo se ha sentido? ¿Qué dudas tiene? ¿Cómo podemos ayudar? El acompañamiento de los grupos para tomar decisiones, para ayudar a dar recomendaciones sobre las decisiones, ¿verdad? Un hombro en quien apoyarse, todas esas cosas ayudan. Sí, porque no es lo mismo usted llevar 12, 14, 16 horas de turno con una cantidad de situaciones complejas que usted llevar 1 hora o 2, o que usted está tranquilo y puede respirar profundo. Es muy importante tener en cuenta que cuando no estoy en condiciones, yo no debo tomar decisiones, debo pedir ayuda. En situaciones extremas toca, pero eso es extremo. Y lo mejor que puedo dar es ese poquitico, pues ese poquitico doy. Pero si somos conscientes de eso, si yo estoy más descansado, pues yo debo tener la conciencia de ayudar. Y también debo tener la conciencia de dejarme ayudar, porque muchas veces pasa eso. Me hago el héroe y yo no soy héroe. Yo estoy aquí es por el otro. Y si me va a hacer al lado, pues me hago al lado. Retomo fuerzas y vuelvo. Entonces yo creo que sobre todo las jornadas laborales, y creo que es muy importante hablar de estos temas, pues hacer siempre que sea posible conversarlo. Es muy importante los pacientes dejarlos en el hospital, no llevarnos trabajo para la casa, que nos lo llevamos también. Sí, a veces hay que llorar, lloramos, nos descargamos y seguimos, porque el estar aquí es una decisión propia y que no necesariamente es por obligado, es porque nos sentimos superhombres, no, es porque nos gusta, porque crecemos, porque esto nos hace mejores también. El ayudar al otro te hace mejor persona y es una oportunidad hermosa que tenemos, pues hagámoslo bien. Yo creo que es muy importante eso que dice Juan de reconocer que no somos héroes y que necesitamos ayuda, ¿cierto? Porque lo que tú dices, hay veces se abren estos espacios de poderlo hablar, de desahogo, pero hay como ese miedo a cómo me voy a presentar débil ante los otros y qué van a decir de mí si me ven llorando, si ven que esa situación me aterroriza, ¿cierto? Entonces, como no dejar de reconocer ese lado humano que tenemos y que necesitamos también el apoyo de los otros. Claro, el reconocernos vulnerables nos hace poder solucionar eso. Cuando sabemos que estamos perdidos, ya no estamos perdidos, ya estamos pidiendo ayuda. Es más fácil entre tres decir, hombre, no sé qué hacer, a yo tener la responsabilidad de hacerlo. Y precisamente no pensar es que mi vida depende, o la vida de este paciente depende de mí, yo decido quién sí y quién no, porque en realidad ese poder no lo tenemos. Así no lo quieran atribuir, así no lo atribuyamos nosotros, ese poder no lo tenemos. Lo que nosotros
El poder que tenemos es hacer lo que está en nuestras manos, y nuestra mano está cuidar. Y eso que mencionabas ahorita, Isa, de lo de la Facultad de Medicina, que nos enseñaron a curar. Nosotros no curamos a nadie, porque de hecho las enfermedades, la mayoría son incurables. La vida es incurable, todos nos vamos a morir, pero no hay personas incuidables, entonces nos debemos concentrar más en el cuidado. Si hago énfasis en eso, probablemente me meta menos cargas. Porque en última lo que queda es yo qué hice ante esa situación. El paciente se murió, sí. ¿En qué condiciones? Yo las pude haber mejorado. Hice todo lo que estaba a mi alcance para que ese paciente, mientras viviera, viviera de la mejor manera posible dentro de esas posibilidades que tenía. Sí, listo, tengo por qué cargarme eso. Aunque me duela que el otro sufra, aunque me duela que el otro se muera, lo que me queda es eso, yo qué hice con lo que tenía. Qué bonito ese mensaje que nos deja Juan. Gracias. Sí, a propósito de lo que tú mencionas, pues dentro del grupo que hemos constituido pues, de paliativos y duelo, hemos abierto también un espacio los martes de acompañamiento al personal de salud en este momento, ¿cierto? Y lo que nos hemos encontrado cada que nos reunimos a hablar de lo que va pasando es ese miedo a la muerte, ¿cierto? Ese miedo de ver al otro morir, que muchas veces atribuyen ellos la culpa, pero también esa pregunta por la propia muerte, ¿cierto? Yo no sé si, como hablaba Isa, yo no sé si eso lo vean en medicina o no, pero es un tema que ahora la pandemia nos lo trajo de frente, es decir, la enfermedad y la muerte están ahí todo el tiempo, pues, o sea, nos la muestran por todos lados, en las noticias, en las redes sociales, en la conversación cotidiana con el otro. Entonces, en estos espacios, pues, hemos reconocido que pues que a los médicos no les enseñan como eso, como que la muerte hace parte de la vida. Entonces yo quisiera como que tú nos compartieras pues cómo ha sido tu experiencia, pues o cómo has aprendido a llevar la muerte de los otros, pero pues también como la propia muerte, pues como en poquitas palabras que nos podrías transmitir. Sí, pues yo trabajo con cáncer. Digamos que he tenido una relación con la muerte muy cercana desde siempre. Y sí, desafortunadamente en las facultades de medicina no es un tema que se aborde mucho. Pues ahí hago la cuña en la Universidad de Antioquia, pues donde soy docente. En este momento, hace unos 3, 4 años, hicimos un componente flexible sobre la muerte. Se llama La muerte, un asunto vital, y ha sido muy enriquecedor, muy bonito. Y lo ideal es que se haga como transversal. Ahora, si yo he aprendido de la muerte, o lo poquito que he trascendido un poquito en eso, me lo han enseñado los propios pacientes. Es curioso cuando un paciente te dice, le agradezco mucho a este cáncer. Chévere tener un cáncer, no. A raíz de esto, vivo mejor. Porque sé que me voy a morir en cualquier momento y sé que el tiempo que tengo es este. ¿Cómo lo voy a vivir? Y alguna vez entonces pensé en eso. Hay que estar listo para morirse. Y no es que yo me quiera morir. Entonces me acostumbré a hacer un ejercicio constantemente y es morirme. Entonces hoy me muero. Y voy a cada escenario a ver qué pasa en ese escenario. ¿Y saben qué pasa? Nada. Y yo creyéndome tan importante. Soy importante mientras estoy vivo, entonces reivindico esta vida. Hoy puede ser mi último día. ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Qué tengo pendiente? ¿Qué está en mis manos y qué puedo hacer hoy? Y los proyectos a largo plazo están y se ven, pero para ver por dónde camino.
Y eso es lo que intento hacer, disfrutar del camino y que la meta se vuelva lo menos importante. Y el hablar de la muerte todo el tiempo ayuda mucho, porque en realidad uno no habla de la muerte, sino de la vida. Hoy hablaba con alguien que sí, que hablábamos de que es que ya mi hija está en cuidado paliativo, entonces que ya le están diciendo que me tengo que preparar porque se va a morir, pero es que la niña está viva. Pues cuando se muera miraremos, pero si está viva, ¿por qué la vamos a enterrar antes? ¿Por qué vamos a empezar a llorar desde antes? Ah, yo quiero llorar desde antes, listo, está bien, pero no es algo que yo deba meterle al otro, es que mire, sepa que la niña se va a morir. Y es la pregunta que yo siempre le hago al paciente que tengo al frente. ¿Quién se va a morir primero, usted o yo? Ah, no sé, listo. Somos iguales. Somos iguales. Y ahí nos enfocamos en el concepto de salud que decía Josh Calginen, que de hecho desde Hipócrates está. La salud no es el completo bienestar físico, mental, espiritual, no solamente la ausencia de enfermedad. De adaptación. Tengo mejor salud o tengo salud cuando estoy adaptado y me toca adaptarme todo el tiempo porque todos los días envejezco, todos los días pierdo cosas, gano otras, pierdo cabello, gano barriga, pierdo familiares, gano amigos, gano experiencia, pierdo memoria de algunas cosas. Entonces yo me debo adaptar. Perdí un brazo, me debo adaptar a vivir con otros. Entonces uno con un cáncer metastásico, en todas partes tiene salud. Sí, si estamos adaptados, tenemos salud. Y lo más triste es que muchas veces en teoría no estamos enfermos, pero no tenemos salud. Porque nos estamos preocupando es cuánto me voy a ganar, cuánta plata necesito, dónde voy a ir de viaje, bueno, etcétera, muchas cosas que me quitan la tranquilidad. Si lo que yo hago me está quitando la tranquilidad, debo dejarlo hacer. Entonces, los pacientes me dicen, sí, le doy gracias a Dios, porque mire, a raíz de esto, entonces, ya no estoy con la pareja que no debía estar, ya no estoy en el trabajo que no debía estar, ya estoy luchando por lo que quiero hacer y estoy disfrutando de lo que tengo. Esa es la invitación constante que lo que tengo. Se me entrecortó. Sí, es lo que les decía, es la invitación constante que nos trae la muerte, a pensar siempre en la vida, ¿cierto? Como, ¿qué tengo hoy? ¿Qué tengo en este instante? ¿Cuál es mi posibilidad de en este momento, ¿cierto? Siempre pensamos que pensar en la vida es pensar en lo triste, pero en la muerte es pensar en lo triste, cuando en realidad nos está diciendo, bueno, esto es finito, ¿qué voy a hacer con esto que tengo? ¿Cierto? Entonces, esa reflexión que nos compartes, pues nos atraviesa a todos, y no solamente porque estemos en un contexto de pandemia, sino porque es que no sabemos cuándo va a ser nuestro último día, ¿cierto? Puede ser hoy, puede ser mañana, no sabemos cuándo. Entonces, súper importante eso que nos compartes, Juan, pero ya se nos va acabando el tiempo y nosotros quisiéramos seguir hablando contigo, pero esto solamente nos permite una hora. No, pues yo quisiera agradecerte pues por este espacio, nos encanta tenerte pues desde la universidad, hablar contigo siempre ha sido como eso, la reflexión constante sobre la vida. Entonces muchas gracias por aceptar la invitación. Pero fue rápido. Bueno, espero que hayan otras oportunidades y que podamos seguir conversando y que pues la gente también nos pregunte y nos cuente cosas. Estamos Claro aquí que todos aprendiendo. Esto es un aprender constante en las dos vías. Muchas gracias, Juan, de verdad. Muy, muy rico el espacio y sí, nos queda,
Sí, nos queda abierto de verdad otros encuentros, futuros encuentros, muy, muy rico. Bueno, muchas gracias y espero pues que hayamos resuelto algunas dudas o que al menos dejemos muchas preguntas, que es lo más importante. Así es. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a los que se Me conectaron y encantó ver, sí, que veo mucha gente conocida. Ujú. Muchas gracias. Bueno, Sí. vamos a... Ya, Listo, Juan. listo, muchas gracias a todos. Que estés muy bien. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Chao. Chao.